Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así rápidamente, yo sé que estuvo un buen tiempo parado. Abra su Biblia en uno de los versículos más Gloria a Dios. famosos o más conocidos de la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Creo que no necesitamos abrir la Biblia, ya lo sabemos todo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Para honra y gloria de Dios en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirles que la palabra de esta tarde está más que confirmada. Amén. Gloria al Señor. Así que esperamos en Dios que Él sea hablando. Gloria a Dios. Y que nosotros también recibamos su palabra. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra como está escrita para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas He son aquí nuevas. todas son hechas nuevas. Bendito Amén. Dios. Ya nuestro hermano oró por la ofrenda y por la palabra también, así que saluda a su hermano que está a su lado y dígale antes y después. Vamos a ver en qué lado estamos, hermanos. ¿Estamos antes o después? Gloria a Dios. Luego puede sentarse, puede tomar su asiento. Amén, gloria al Señor. Me siento alegre, hermanos. Bueno, tenemos visita esta tarde. Nos visita Elsa. Ella es una amiga. Amén. Esposa de mi ex jefe, un gran amigo. Dios siempre pone cosas buenas, hermano. Y yo conocí al esposo de Elsa. Póngase de pie, Elsa, para que la conozcamos. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Anda su hija con ella también. Amén. Así que nos alegramos de tenerle por acá. Bienvenida y ojalá que se sienta a gusto y que pueda llenar su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que ella hace unos días, bueno, el esposo de ella me llamó y qué bueno es, hermano, que cuando uno tiene hambre de Dios, cuando uno tiene necesidad, cuando el alma gime, qué bueno es darle oído o prestarle atención a ese llamado. Ella me platicaba conmigo, me decía, tengo necesidad. Y qué bueno que se puede entender que la necesidad del alma, del ser humano, nada lo puede llenar. No hay nada terrenalmente hablando que pueda satisfacer la necesidad del alma, la necesidad del espíritu. Pero hay alguien que nos formó, que nos hizo tripartito, que nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y que Él puede saciar la sed del alma, la necesidad del espíritu. Así que le damos la bienvenida y nos gozamos. No pudimos traer al esposo de ella, se llama Oscar. Ellos han sido de mucha bendición para mí. Los conozco desde muchos años. Amén. Y qué bueno que pues esta tarde tenemos a una parte de la familia por acá. Amén. Saludó a su hermano. Como le dijo, antes y después, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos trabajaron hoy? Levanten la mano los que trabajaron hoy. Como 5. Hoy hubo ayuno acá, promovido por los jóvenes. Y como era promovido por los jóvenes, solo los jóvenes hubimos. Amén. Gloria a Dios. Sí, los caballeros, las damas y los diáconos, los líderes brillaron por la ausencia. Amén. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, queremos que la obra crezca, queremos que haya bendición, pero cuando un líder proclama o llama a una reunión o convoca a un ayuno, no nos prestamos para apoyar. Amén. Lo digo prestamos porque yo estoy en la misma situación. Hoy cuando estaba aquí vi la necesidad de unos cuantos jóvenes y gracias a Dios que al menos hubo un grupo ahí. Así que para la próxima que no se nos olvide. A veces las damas promueven un ayuno, los jóvenes, los caballeros, pero no quiere decir que es estrictamente para ese grupo el ayuno. No, todos estamos invitados. Amén. Gloria a Dios. Ya empezamos mal, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Pero bueno es el Señor, hermano, que hubo aquí un grupo de hermanos congregados y yo animo a los jóvenes. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen hijos jóvenes?
Nos preocupamos por la vida de nuestros hijos, para que ellos crezcan espiritualmente. Aquí los padres deberían haber dicho: hijo, vámonos para el ayuno porque me interesa que crezcan espiritualmente, pero no nos prestamos, hermano. Queremos que Dios use a nuestros hijos, que Dios bendiga a nuestros hijos, pero allá nos quedamos bien, gracias, en la casa con ellos. Amén. Agárrenlo de parte del Señor, hermano, porque yo soy padre también. Amén. Y mi oración es que Dios use a mis hijos. Gracias a Dios que Dios está haciendo la obra ahí, usándolo. Pero si yo me quedo en la casa durmiendo con ellos, Dios no los va a usar de ninguna manera. Si yo no me esfuerzo en hacer algo para Dios, para que ellos vean que yo algo hago, tampoco no va a funcionar. Porque si yo no les doy ejemplo, ellos no pueden hacer nada. El día que yo les reclame, ¿qué me van a decir? Si usted pasa durmiendo, ¿qué me dice? Amén. Pero esa no es la palabra, esa no es la predicación, ese es nada más un aperitivo esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Así que esforcémonos, hermanos. Los jóvenes son importantes en la obra. Como padres tenemos que valorar a nuestros hijos, permitir que si nosotros no los podemos instruir, que Dios los instruya en este lugar, porque en la casa cuesta, hermano. Nosotros no somos quienes agarramos la Biblia y nos reunimos con nuestros hijos a leer. El que lo hace, lo felicito. Pero aquí al menos estamos apartados de lo que es las redes sociales por un momento. Amén. Y nos concentramos en lo que es la búsqueda de Dios. Amén. El líder de los jóvenes me queda viendo contento. Creo que me va a invitar a cenar hoy. Gloria al Señor. Es para el bienestar nuestro, hermano, para que la obra crezca. Amén. ¿Cuántos padres quieren ver a sus hijos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean hombres, mujeres del Señor? Que Dios los use en la palabra. Y entonces necesitamos trabajar con ellos. Necesitamos trabajar con ellos, apoyarlos. Amén. ¿Cuántos le han preguntado a su hijo si está interesado en aprender a tocar un instrumento? Creo que muchas veces como padres nunca lo hemos hecho. El instar a nuestros hijos: mira, hace esto, busca de aquello. Y si le preguntamos a los jóvenes: ¿usted qué quiere hacer en la obra? Tardan 5 minutos para responderle, porque todavía se ponen a pensar. No es como cuando un joven dice y tiene en su mente y en su corazón: yo quiero hacer esto y lo otro en la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se lo hemos preguntado, se lo hemos inculcado nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces esta tarde a entrar a lo que es la predicación de la palabra, o el consejo de la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? El texto que leímos, hermano, mundialmente conocido, creo que, levánteme la mano que no lo sabía. Bueno, aparte de los que nos visitan, yo creo que la mayoría de cristianos tenemos conocimiento de ese versículo. Y hace un tiempo meditaba yo en él, hermanos. Me ponía a pensar, y muchos lo recitamos o lo decimos. Y Dios me hacía sentir de que muchos que están en las iglesias, y Dios va a hablar esta tarde a nuestras vidas como iglesia. Amén. Porque, bueno, amigos tenemos bien pocos, creo el 99% de los que estamos aquí somos de casa. Y bueno, vamos a hablar a los de casa. El juicio, dice la palabra, empieza por casa. Le dijeron al profeta: anda. A los que llegaron, a los que el profeta vio que iban a matar, dijeron: ve. Y empieza ¿por dónde? Empieza por el altar, de arriba para abajo. Hay que empezar a mochar. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque nosotros como cristianos conocemos este versículo. Y usted se encuentra con personas que procesan ser cristianos evangélicos. Y cuando lee, y usted le dice que hay que cambiar para Dios, que hay que hacer algo para Dios, y le menciona este versículo, ellos lo toman como un versículo leve, hermano. Lo agarran por encimita nada más. Pero Dios me instaba y me hacía ver. Yo le decía: Señor, ¿cómo yo puedo explicar verdaderamente? ¿Cómo yo puedo entender el versículo 17 de 2 de Corintios? Yo no sé si usted le pregunta a Dios. Yo a veces hay cosas que no las entiendo. Yo le digo: Señor, muéstrame, háblame, dame a entender, porque mi mente es limitada, hermano. Se me olvida todo. Si usted ve que yo traigo una libreta acá, porque a mí se me olvida todo. Y tengo que prepararme, porque si no puedo venir confiado a de que solo abro la Biblia y Dios me va a dar bendición para los que Dios los usa así. Pero yo no puedo ser perezoso, y me han dicho con anticipación que voy a predicar.
y venir, ahí te voy, Señor, ahí tú hablas. No, yo tengo que prepararme con algo. Y siempre ando a apuntes porque a mí se me olvida todo. Y en mi mente corta yo le digo al Señor cosas que no entiendo, dámelas a conocer. Tú que todo lo sabes, tú que eres el autor de esta palabra, hazme entender. Y Dios ponía en mi mente y en mi corazón cómo entender esto. Y Dios me mostraba una mariposa. Amén. ¿Cuántos conocen las mariposas? ¿Cuántos saben el proceso de la mariposa? Se llama metamorfosis. La metamorfosis de la mariposa no es una mariposa, no nació siendo mariposa. ¿Cuántos aquí nacieron siendo cristianos? Nadie nació siendo cristiano. La palabra cristiano no significa, o porque muchos la usan, no quiere decir que verdaderamente sean cristianos. La palabra cristiano viene de seguidores de Cristo. Se le dio a la iglesia pocos años después de que Cristo murió. Y se le llamó cristiano porque ellos hacían lo que Jesús hacía. En pocas palabras les quisieron decir pequeños Cristos. Amén. Entonces cristianos, no todos nacimos siendo cristianos. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Y quiero que lo entendamos, y esta tarde vamos a ver por qué. Todos nacimos siendo seres humanos. No nacimos siendo hijos de Dios tampoco, nacimos como creación de Dios. Dios nos formó y Dios nos permitió llegar a una edad. Y al igual que la mariposa empieza siendo una oruga o un gusano. Cuando tiene una cierta edad, el gusano viene y hace lo que es un capullo y ahí se encierra en ese capullo. Y poco tiempo después de estar allí encerrado, aparece una mariposa. Y entonces eso se llama antes y después. Dios me hacía ver lo que era una semilla también. ¿Cuántos conocen la semilla? Una semilla, hermano, cuando usted la tiene en su mano, una semilla, al parecer, a simple vista, no parece nada. Pero la semilla, hermano, cuando usted la siembra, la pone en la tierra, tiene un proceso también. Y después de ser un simple granito, pasa a ser un árbol que tiene vida. Cuando el grano está en sí, está muerto. Está allí y no puede hacer nada. Cuando usted lo entierra, él cobra vida y muere él mismo para que una planta salga. Eso se llama antes y después. Amén. Cuando hablamos del antes y después, inmediatamente entendemos que hay un punto medio. Que hay un punto donde las dos cosas se separan. Donde el antes llega y el después comienza. Como el grano y la mariposa. Ahora, para el ser humano, ¿cuál es ese punto medio del que está hablando la Escritura? Se llama Jesucristo de Nazaret. Ese punto medio, ese punto de encuentro de entre el antes y el después, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo han conocido acá? Jesús es el punto medio para el ser humano. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer vienen y conocen a Cristo y aceptan a Jesús como Salvador, empieza el después para ellos. El antes ya murió, y eso es lo que dice el apóstol. Dice, de modo, dice, que aquel que ha venido a Cristo, de aquel que ha conocido a Jesús, es nueva criatura, es una nueva persona. Hay un nuevo nacimiento. Anoche la palabra, una de las hermanas mencionaba un texto, el que traía de memoria, que se encuentra en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Si usted va conmigo ahí. Gloria a Dios. Y yo estaba pidiendo al Señor que me confirmara esta palabra. Gloria al Señor. El versículo 3 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro dice de la manera siguiente, ¿lo tenemos? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué dice? Nos hizo renacer. Cuando nosotros conocimos a Cristo, hermanos, nosotros nacimos nuevamente. Uno de los líderes religiosos llegó hasta Jesús. Se llama Nico.
capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Nicodemo llega a Jesús de noche, dice, porque tenía pena. Amén, que lo viera la gente, por eso muchos solo vienen el domingo, porque, amén, o solo en la noche, porque les da pena que los miren. Esconden la Biblia para que nadie la vea. Yo viví allí, hermano. Yo viví ahí donde estoy hablando yo, donde usted también conoce. Amén. Yo viví ahí, a mí me daba pena cuando yo acepté a Cristo. Me daba pena que la gente me viera con la Biblia en la mano. Daba un Nuevo Testamento y me lo echaba a la bolsa. Amén. Y me daba pena. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo no había nacido de nuevo. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted ya nació de nuevo? Porque muchas veces no entendemos qué es el nuevo nacimiento. Amén, dele fuertes aplausos al Señor. Gloria a Jesús. Entonces Nicodemo llega donde Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le empieza a hablar y le dice: tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre, siendo un estudiado, él dice un doctor en la ley de Moisés, alguien que conocía toda la escritura, le dice: oye, pero eso es como hasta cierto punto algo absurdo, porque como un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Amén. Entonces dice él: no se puede hacer. Pero Jesús le dice: si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Génesis, que es el principio, encontramos la creación de todas las cosas, de la materia. Ahora en el Nuevo Testamento también hay creación nueva. El ser humano ya está crecido, ya existe, pero el ser humano está contaminado del pecado. Amén. La porción que leía nuestro hermano nos hablaba de muchas cosas que delante de Dios son malas. Y dice la palabra que el que hace tales cosas no heredará el reino de los cielos. El hombre sin Dios, hermano, vive en el adulterio, vive en la fornicación, vive en las borracheras, en la mentira, vive en la idolatría. Y no es hasta que viene Cristo que no ve que aquellas cosas están malas. Y para cambiar eso, entonces tenemos que hacer una nueva creación. Tenemos que ser nuevas criaturas. Entonces viene Cristo, cuando lo aceptamos Él nos cambia. Pero ¿por qué es que vemos mucha gente hoy en día que se dice ser cristiana que no ha procesado un cambio en su vida? Si cuando nace un bebé, usted lo ve, es totalmente diferente. Amén. Muchos se parecen a los padres. Y usted le ve la cara y dice: oh, así era yo cuando estaba pequeño, bien me acuerdo, dice uno. Amén. Pero ahora que está grande es diferente de cuando es bebé. Y una de las cualidades del niño es que el niño poco a poco va aprendiendo. Y si usted se fija, un niño no trae nada encima. Nosotros le ponemos las cosas. Los padres vienen y nace el niño, si es una hembra, lo primero que hacen es hacerle el hoyo en las orejas. No le duele porque está pequeña, dice. Amén. Sí. Pero si es el bebé, como he dicho muchas veces, supiera o pudiera defenderse, le pegaba un golpe, porque le duele. Amén. Entonces el bebé, el ser humano cuando nace inocente, nace sin conocer, nace sin malicia, sin pecado. Y ese es el nuevo nacimiento que el ser humano tiene en Jesús. Eso es lo que experimenta el hombre cuando viene a Cristo. Pero usted ve, y vuelvo y repito, hay personas que dicen que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, pero no hay cambio en ellos. Sigue siendo lo mismo. Amén. ¿Qué cambio debería experimentar el hombre que ha conocido a Dios? Amén. Si usted ve los dos ejemplos que pusimos, cuando la mariposa nace, ya no sigue pensando como un gusano. ¿Cuántos son mariposas aquí? ¿Ah? Amén. Sí, sí me doy a entender. La mariposa ya no sigue pensando como gusano, porque el gusano se arrastra y anda todo el tiempo de arrastra.
¿Y qué hace la mariposa? Vuela. ¿Usted qué es, hermano? ¿Cómo sigue pensando usted? Cuando usted mira a una persona que procesa ser cristiano y no ha experimentado un cambio en su vida, el primer cambio que el ser humano experimenta lo habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Abra su Biblia ahí conmigo, por favor. Y vamos a ver qué es lo primero que el ser humano tiene que cambiar al conocer en el nuevo nacimiento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra: no os conforméis. Otra versión dice: no se acomoden a este mundo, dice otra versión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué dice? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué dice que el apóstol que tenemos que renovar? ¿Qué tiene que cambiar en nosotros cuando venimos a Cristo? Nuestra forma de pensar. Como le digo, la mariposa ya no piensa como oruga. Ahora la mariposa piensa en volar. El gusano siempre se va a arrastrar. Y muchos ya conocen la historia del águila que se creía pollo, que se creía gallina. Amén. Porque se había criado con las gallinas allí comiendo maíz, pero se sentía diferente. Hasta el día que se decidió alzar el vuelo, fue que entendió que era diferente a los demás. ¿Y sabe que Dios anda buscando un pueblo diferente? ¿Sabía usted eso? Que Dios no quiere que usted y yo seamos del montón, porque de allí nos escogió Dios. ¿Cuánta gente hay en el mundo, hermano? Millones de personas hay en el mundo. ¿Y quién era usted para que Dios lo escogiera y lo tuviera aquí? ¿Quién era usted para que Dios le diera el nombre de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa? ¿Quién éramos nosotros para que Dios nos diera ese título? ¿Quién éramos nosotros para que Dios nos diera el privilegio de ser hechos sus hijos? Si hay un montón de gente que era mejor que nosotros, pero la palabra dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, escogió Dios para avergonzar lo que es. Aleluya. Él quiere que usted y yo seamos diferentes. Él le habla al pueblo de Israel y dice: ustedes no crean que yo los llamé porque eran un pueblo grande. No crean que yo los llamé porque ustedes eran los mejores. Había un pueblo más grande que ustedes, les dijo el Señor. Pero a mí me plació el poner mi mirada en ustedes. Así dice el Señor. Dios le plació el llamarlo a usted. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si hemos nacido de nuevo, nuestra mente tiene que cambiar. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir como la Biblia, como la palabra nos enseña. ¿Quién escribió la Biblia? Hombre, sí. ¿Pero quién la inspiró? Dios, por medio de su Espíritu. Y en ella, hermano, es la guía para todo hijo de Dios. Ella es el manual para aquel que se dice llamar cristiano. Y si no vivimos conforme a la palabra, no estamos agradando a Dios. Si no vivimos conforme a la Biblia, nos dice que vivamos, estamos viviendo alejados de Dios. Entonces nuestra mente cambió ya, hermanos. ¿Ha sido renovada nuestra mente? ¿O vivimos pensando como gusanos todavía? Vivimos pensando en aquello que el mundo nos ofrecía, en los pepinos, como pensaba Israel cuando salió de Egipto. Pensamos en aquellas comidas. Le quiero testificar, cuando me reconcilié con el Señor, yo era borracho, hermano. Borracho y medio. Cuando vine a los pies de Cristo, tiempo después, quiero decirle que a veces el enemigo me ponía la mente y me traía donde yo andaba, las parrandas donde yo iba. Y quiero decirle, y muchas veces hasta sentía el sabor de la cerveza en mi paladar. Pero inmediatamente reprendía al diablo, porque eso no viene de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la carne se deleitaba en esas cosas. La carne se gozaba en eso. En los bailes, hermano, con las fiestas de los amigos. El Cuba me decían, Elsa sabe,
Y si el cuba no llegaba, la fiesta no servía. ¿Por qué? Porque bueno, es para mover el esqueleto, así como usted era. Pero ahora aquí parece que le amarraron las manos, parece que le amarraron los pies, la lengua parece que se la cortaron. ¿Por qué? Porque allá sí hacía de todo. Porque allá sí le dábamos con todo, gritábamos con todo, pero aquí un gloria a Dios y un aleluya, hay que apoyarlo para sacarse. Sí, parece que el que está aquí enfrente necesita tener un control remoto para sacarle un amén y un aleluya. Pero allá sí éramos buenos, hermano. Ay, Dios, sin garganta salíamos del partido. Amén. ¿Por qué? Porque la carne se deleitaba. Pero ahora que estamos en Cristo, muchas veces la mente nos ha cambiado, pero al revés. No conocemos, como dijo el hermano, si supiéramos el gran privilegio que tenemos de que Dios nos haya llamado. Sí. Hay personas que anhelaran, hermano, que desean estar aquí, pero tienen ataduras que ellos mismos no pueden decidirse a salir de ellas. Pero Dios nos ha traído a nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en renovación de mente, para que pensemos diferente, no como el mundo piensa. Dios le dijo al profeta que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y ahora nosotros pensamos diferente. Ahora las iglesias alrededor, moda que saca el mundo, moda que está dentro de la iglesia. Locura que saca el mundo, locura que meten a la iglesia. Y Dios no se agrada de eso. No. Aquí no necesitamos, hermano, hacer show para que Dios se mueva. No necesitamos traer cosas extrovertidas para que Dios se manifieste, no. ¿Sabe dónde se mueve Dios? En un corazón contrito y humillado, en un corazón humilde. Allí es donde Dios se mueve. Ahí es donde Dios se manifiesta. En una vida que se disponga a adorarle con libertad, allí Dios se mueve. El salmista dice en el capítulo 22 que Él habita en medio de la alabanza del pueblo. Pero muchas veces, ¿cómo quiere que Dios se mueva? Si parece que nos tejieron la boca y no hay gloria a Dios y aleluya. No hay nada para Dios. Dios no se puede mover así. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Entonces necesitamos, hermanos, renovar nuestra mente. Cuando cambiamos nuestra mente y podemos ver la palabra, la podemos entender mejor. Porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y decimos, el hermano porque ya me conoce, el predicador porque le dijeron, y vuelve con lo mismo. ¿Y de qué más se le puede hablar, hermano, si de eso es lo que está aquí escrito? Yo no puedo traer un libro porque muchas veces muchos predicadores o líderes lo que hacen es que agarran un libro que escribió un hombre mismo, el cual vive una vida desordenada, pero como tiene un título, se compra el libro y de eso se predica. Y de eso llenamos nuestra mente. Pero le hemos preguntado a Dios si lo que está en ese libro le agrada. Dios no necesita más nada que esto que está aquí, hermano. No necesita más nada que lo que está aquí escrito. Aleluya. Decía uno de los jóvenes esta tarde, porque se pusieron a predicar todos los jóvenes acá. Amén. Dijo uno de ellos que aunque no hubieran palabras para predicar, aunque no hubieran palabras para expresarse, con solo leer esta palabra es suficiente. Hay testimonio de personas, hermanos, que con solo leer la Biblia, su vida completa ha cambiado, porque han salido de la oscuridad, a sus ojos han sido abiertos y se han dado cuenta de que lo que ellos vivían estaba contrario a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, entonces podemos entender la voluntad de Dios. ¿En cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, para el Hijo de Dios? El que sea diferente, ¿en qué? En nuestra forma de vestir. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos diferentes en nuestro vestuario? Sí. Dios no quiere que nos vistamos como el mundo se viste. Amén. Usted mira allá afuera la gente, las mujeres por enfrente, una falda bien grande, pero cuando le mira por atrás, la rajadura le llega hasta por aquí así. No, ya me pasé, ¿verdad? Bueno, por acá.
Amén. Sí, ¿por qué? Porque no ha cambiado la mente todavía. Todavía tiene una mente de malicia. ¿Y sabe por qué Dios rige el vestuario en sus hijos? Y no, muchas veces nos pasamos a la mujer, pero en el hombre también. Porque la mujer tiene ojos y ve también. Así como usted también. Amén. Sí. Entonces Dios, cuando rige o cuando Dios restringe el vestuario para sus hijos, Él dice: yo quiero que ustedes se vistan así por una razón, no porque Él sea discriminador. Y no quiero que usted ande mostrando las piernas bonitas que tiene, que usted tiene el six pack y lo quiere enseñar y que se lo miren, que tiene músculos grandes. No es que Dios no quiera eso, hermano. Allá me enséñeselo al espejo. Qué cholo soy, qué piernas tengo. Pero no se las enseñan. Si está casado, enséñaselos a su esposo o a su esposa. Amén. Pero no a los demás, porque a Dios no le agrada. ¿Qué dice la palabra en primera carta de Timoteo? Abra conmigo allí para que vea que yo no le estoy hablando mentiras. Y usted dirá: hermano Isaías, la última vez que usted predicó habló de eso. Pero es que muchas veces no entendemos. Si hay alguien que nos está viendo y que va a escuchar esta palabra y vive de una manera desagradable a Dios, ante Dios, y se dice llamar hijo de Dios, es importante que cambiemos nuestra mente. Porque si, como dice el versículo de ahora, somos nuevas criaturas, debemos de vivir como nuevas criaturas, de vivir como hijos de luz. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su carta, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Si usted se da cuenta, hermano, vamos a hacer, esperen un momento. Vamos a leer acerca del vestuario, pero ¿cuál es el tema principal ahí en el capítulo 2, en esos versículos? ¿Cuál es el tema principal ahí? Se llama oración. El tema principal, si usted lee el tema del capítulo, dice instrucciones sobre la oración. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo y le está dando instrucciones para la oración. ¿Y qué tiene que ver la ropa con la oración? ¿Tendrá algo que ver? Vamos a ver entonces qué le sigue diciendo. Quiero pues que los hombres, dice, cuando la Biblia habla de hombres, agarra parejo, hombre y mujer, ambos sexos. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, ay hermano, ni contienda. Requisitos para la oración. Así que si usted cuando va a orar y levanta sus manos y tiene ira, preocúpese. Si tiene contienda con alguien, no levante la mano. Entonces no le va a oír. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 9. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Amén. Dice con vergüenza y con modestia y con humildad. Así dice, ¿verdad? Pudor significa vergüenza y modestia significa humildad. Dice: no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que procesan piedad. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Si no hemos renovado nuestra mente. Amén. Porque muchos estamos viviendo, o muchos han cambiado su forma de vestir porque el hombre se lo ha dicho. Pero no porque le ha nacido en el corazón obedecer a Dios. Sí, porque usted va y lo ve en las casas. Amén. Andan con sus chorcitos, salen al shopping center con sus chores, con sus zapatillos cortos allí, enseñando los caraguitos que tiene el hermano porque dice que está cholo. Pero para venir a la iglesia viene con saco. Amén, con camisa, no sé qué color es. ¿Pero por qué? Para que lo vean en la iglesia. Porque si no, ¿qué le van a decir? ¿Pero qué hay afuera? Amén. ¿Qué hay afuera? Nosotros tenemos que hacer lo mismo allá afuera como aquí adentro. ¿Sí?
Tenemos que hacer lo mismo, hermano. Gloria a Dios. La hermana viene aquí todo el tiempo con falda corta, con falda larga, perdón, la falda hasta abajo. Pero cuando está en la casa, la falda le llega arribita por allí. Y es que para modelarle a mi marido. ¿Y qué tal que llega el vecino a visitar? Y usted se sienta enfrente de él, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Sí. Por eso la palabra dice con pudor, pudor, vergüenza. ¿Cuántos conocen la vergüenza? Ya se nos olvidó. La conozco pero me la aguanto, dicen. Amén. Y está aquí en la palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué? Porque eso lo entendemos cuando tenemos una mente renovada. Pero usted va a ver muchos allá afuera hoy en día que se dicen ser cristianos, pero el versículo 17 de 2 Corintios no viven ellos. No se refleja en ellos. ¿Por qué? Porque no son nuevas criaturas todavía. Amén. El apóstol aconseja y dice, y muchos se agarran en este versículo, si no me equivoco es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, o en la primera, pero ahí en el capítulo 7, y él dice, el que vino a Cristo casado con una que no sea cristiana, o que no sea cristiano, quédese así como vino, que así que se quede. Entonces muchos dicen, no, yo como vine así con el pelo amarillo, así me voy a quedar todo el tiempo, dice el hombre, parece gallo enojado así, parece garrobo, iguana. Amén. Y ahí están en la iglesia, tocan y pasan y son miembros del grupo de alabanza, y ahí los mira usted con las melenas grandes, porque así vinieron, y como así dice la palabra, dicen ellos, así me quedo. Dice la mujer, no, yo como cuando vine a Cristo venía bien maquillada, con minifaldas, así me tengo que quedar. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Para qué? No para agradar al hombre, es para agradar a Dios. Él nos exige de esa manera. Un versículo bien conocido, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, todo el mundo lo sabemos. Dios dice que el hombre no vista traje de mujer, ni la mujer se vista ropa de hombre. Y luego hace una exclamación allí. Y no es porque Moisés lo haya dicho, no dice, porque eso, dice la palabra, es abominación a Jehová. Entonces, ¿de qué se trata la cosa aquí? Cuando hemos renovado nuestra mente, entendemos que todo lo que hacemos se basa a agradar a aquel que nos tomó como hijos, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hacer luz en medio del mundo. Amén. Pero si nosotros decimos ser luz, la luz es diferente a las tinieblas. Pero hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos que no se diferencian entre las tinieblas. Igualito, hermano, pareciditos, se parecen gemelos. Amén. Sí, usted pone dos al lado con el mismo corte de pelo, con la misma ropa, igualitos, el mundano con el cristiano. Pero qué bueno es cuando el hombre y la mujer que ha conocido a Dios y ha renovado su mente entiende que tiene que agradar a Dios. ¿Para qué? Para que el día que Cristo venga, porque Él viene, mi hermano. Dos lo creyeron. Gloria a Dios por los dos que lo creen. Cristo viene pronto, mi hermano. Y Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que se guarde para Él. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué es esto de guardarnos? La Biblia misma nos enseña, mire allí, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, ya usted lo conoce también ese, hermano. Pero ayude aquí al que al que es nuevo, a los amigos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ¿lo tenemos? Y el mismo Dios de paz dice, os santifique en parte,
solo del pescuezo para abajo. ¿Cómo se llama esto? Amén. Las orejas que dice las vamos a dejar así. Amén. No, dice, pero el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. ¿Cuántos, usted sabe qué es completo? ¿Cuántos están completos aquí? ¿O le falta alguna parte del cuerpo? No, todos estamos completos. Entonces dice el Señor los va a santificar completitos. Hasta el último pelo que se le va a caer, ese está santificado porque Dios ya lo santificó. A uno ya le falta poco, ¿ven? Pero está santificado. Y luego dice, y todo vuestro ser. Y ahí viene lo que conforma el ser. Número 1, espíritu. ¿Dónde está el espíritu? ¿Lo vemos? Nosotros no vemos nuestro espíritu, pero ahí está dentro. ¿Qué dice? Alma. ¿Cuántos ven el alma? Bueno, por ahí hay una señora, una hermana en otra iglesia que se llama Alma, así la ven. Y el esposo la mira más todos los días, se llama Alma. Pero de esa alma no está hablando. La alma no la vemos. ¿Y qué más dice? Ese sí lo vemos. Entonces dice la palabra que necesita estar santificado. ¿Qué es santificar? ¿O qué es santo? Santo significa apartado para Dios. Sí, eso es santo. Entonces cuando nosotros nos llamamos santos, bueno, el hermano se llama santo de nombre también. Cuando nosotros nos llamamos santos, o la Biblia habla de los santos, se está refiriendo a personas como usted y como yo, que Dios ha llamado y nos ha limpiado la mente y ahora vivimos en renovación de vida. Y ya no pensamos como antes pensábamos, ya no vivimos como antes vivíamos, sino vivimos agradando a Dios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Se da cuenta cuál es el proceso? ¿Por qué Dios nos habla de esa manera? Dice, porque luego que sigue diciendo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que tiene algo que ver nuestro cuerpo con la venida de Cristo? O sea que en pocas palabras, si entendimos allí, nos está diciendo que si nuestro cuerpo no está irreprensible, o si a Dios no le agrada como está nuestro cuerpo, ¿vamos a tener problemas? ¿Dice eso allí o no dice eso? ¿Lo inventamos nosotros o lo dijo Dios? Lo dice la palabra. Entonces, si nosotros hemos sido renovados de mente y entendemos la palabra, entonces tenemos que ponerla por obra. Entonces dice la palabra, necesitamos ser renovados. Veamos algunos ejemplos de personas que han cambiado completamente. El hombre que escribió estas cartas, ¿cómo se llama? Pablo. Un ejemplo vivo de la nueva criatura, del antes y después. Pablo, hermanos, era religioso. Sí. Un hombre celoso por la ley de Dios, porque él creía conocer a Dios, pero lo conocía a su manera. El hombre común, la Biblia habla de 3 clases de hombres: el carnal, el natural y el espiritual. Amén. ¿Cuál está usted? Ojalá que no voy a estar en el carnal, porque amén. El hombre natural, el hombre común, hermano, conoce a Dios a su manera. Amén. Pablo había sido instruido a los pies, dice la palabra, del hombre más estudiado. Y él dice, fui perseguidor. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo perseguía a la iglesia, dice, a los de ese nombre, yo los perseguía, me dieron cartas los sacerdotes, los líderes, para ir, y yo los traía, los arrastraba y los castigaban. Era perseguidor del nombre de Cristo, dice él. Hasta que un día que iba hacia Damasco, dice, se me apareció alguien, se llama Jesús de Nazaret, y me dijo, ¿por qué me persigues? Y ese día ese hombre tuvo un cambio, se encontró con Jesús, y de ahí para allá fue diferente. De ahí para allá, hermano, cambió la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque él llegó al punto medio que se llama Jesús. Antes de Jesús, perseguidor. Después de Jesús, perseguido. Lo medio mataron en una ciudad a pedradas, hermano. Lo dejaron allá afuera tirado, y nomás se levantó, se sacudió el polvo, medio se miró que estaba sangrando, y para adentro otra vez a seguirle dando. ¿Por qué? Porque había una pasión en él
porque había cambiado, había visto que Jesús era lo mejor que le pudo haber pasado a él. Amén. Pablo es un ejemplo vivo de esto. Amén. Hay otro más. En el Evangelio según Lucas 8, vaya allí conmigo. Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren ir ya? Amén. ¿Ya se quieren ir? Vamos ahorita por capítulo 8 del Evangelio según Lucas, versículo 26. Vamos a leerlo rápido así porque yo sé que usted anda preciso. El hambre ya lo anda. El sueño también, más con el predicador, amén. Pero aguánteme, deme una hora y media más y nos vamos. Gloria a Dios, amén. ¿A dónde dijimos? 8:26, ¿verdad? Ya me vi. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Equivoqué la cita, hermano. Bueno, no es esa la cita que necesito, pero ya usted va a saber, el Gadareno. Amén. ¿Esa es? Oh, es que perdón, se me volteó la hoja acá. Me fui hasta Marcos, amén. Ahora sí. Ya me pusieron nervioso. Amén. Ahora sí, ya estamos bien. Dice la palabra, lo leemos todos allí. Vamos a leer unos versículos hasta el versículo 35. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, amén, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le reprendió Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Este hombre, hermano, dice la palabra que estaba endemoniado, no tenía solo uno, legiones. Se considera que son aproximadamente entre 2,000 y 3,000 demonios que forman una legión. Imagínense, ¿ese cuántos tenía? Amén, ¿cuántos? Amén, gloria a Dios. Estaba allí ese hombre y estos demonios lo gobernaban. Lo que me da risa y lo que me provoca un poco de espanto a mí es que dice que a este hombre le ponían las cadenas para amarrarlo. Y hoy lo que se dicen que ser cristianos, ellos solo se las ponen. ¿No se ha dado cuenta usted eso? Usted va a las iglesias y parece carreta chillona la gente ahí. Glin, 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 es un montón de colgaderos en el pescuezo. Amén. Porque se cuelgan cosas por todos lados, hermano. A este hombre se las ponían para detenerlo, y él se las arrancaba. No le gustaba. Pero hoy en día la gente ellos solo se las ponen.
Dice la palabra que este hombre, por los demonios, él se rasgaba, se cortaba la piel. Usted va a ver hoy en día, el hombre él mismo se corta. ¿Qué significa eso? De que tienen espíritus adentro. Yo me amo, hermano. Sí. Imagínense, a veces me corto. Ay, cómo me duele. Cómo me duele. Y usted cree que esa gente que se dice ser cristiano, y mire, empiezan con uno aquí, mire, y después andan por aquí así, aquí, por todos lados se hacen hoyos. Y dice que este hombre se cortaba porque estaba endemoniado. Pero estas personas supuestamente ya Cristo las liberó. Porque si usted ve la condición del gadareno, ¿cómo lo hallaron después? Dice, andaba vestido, porque andaba desnudo. Cuando estaba endemoniado andaba sin ropa, porque no conocía la vergüenza. Así que cuando usted ya sabe. Pero ahora dice que lo hallaron en su sano juicio y con ropa. Y dice que después de eso, cuando Jesús iba a salir, iba a irse, le decía que él quería ir con él. Amén. Pero Jesús no lo dejó. Le dijo, ahí quédate, vas a ser el pastor de los gadarenos. Porque que el hombre no crea que volvió a hacer lo mismo, hermano. Ese hombre experimentó un cambio grande. Amén. ¿Quién más? Otro ejemplo, capítulo 4 del Evangelio según Lucas. Una mujer que la Biblia le llama samaritana. La samaritana, hermanos, conocemos la historia. Y si usted va ahí y lee el versículo 16 y 18, amén, vamos a leerlo para que participemos todos. Capítulo 4, versículos 16 y 18. Encontramos allí, dice la palabra, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo, o no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que no mentía la mujer, le dijo la verdad a Jesús. Amén. Pero vamos a ver, esta mujer ahora se encuentra en una plática con el maestro Jesús. Después de un momento de hablar con ella, de ofrecerle agua de vida, empieza a decirle la verdad. Porque en esta mujer había una necesidad. Y esta mujer era una mujer adúltera, hermano. Esta mujer era adúltera y fornicaria a la vez. ¿Sabe por qué? Porque no solo se metía con hombres casados, amén, sino que también se metía, ella no estaba casada, sino que se le quitaba los maridos a las otras. Entonces vivía en esa condición. Y si usted lee conmigo los versículos 28 al 30, vamos a ver lo que pasa después de que ella entiende lo que Jesús le habla. Y mire lo que sucede ahora. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿a quiénes les dijo? Porque la conocían. Dice, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquella mujer, inmediatamente de que tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió instantáneamente. No esperó tanto. ¿Cuánto esperó usted para cambiar, hermano? Sí, porque a veces venimos a los pies de Cristo y cuando llegamos allá, ¡hey! Ya me convertí a Cristo, vos y fue. Así llegan, hermano. ¿Por qué? Porque ya se convirtieron, pero la lengua no se la entregaron al Señor. Bautizado, los que se van a bautizar, cuando se bautiza, abra la boca también para que le entre agua. Sí, porque quieren que se bauticen y siguen siendo los mal hablados del hermano. No les cambia el vocabulario, no les cambia. Y llegan donde los amigos y aquellos se tratan de todas las vulgaridades que usted conoce y que usted dice. A ver, ya no. A ver, mira el que está a su lado, a ver cómo se sintió cuando dijimos eso. El decir malas palabras, hermano, es pecado. ¿Sabe qué dice el apóstol? Que de toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca,
vamos a dar cuenta delante de Dios. Amén. Toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca, Dios la está escribiendo. Lunes, 7:30 de la mañana, le dijo al jefe esto. El jefe lo mandó a hacer algo y lo ultrajó todo. Amén. Entonces la samaritana experimentó un cambio al instante, hermano. Y ahora dice que se fue. ¿A qué se fue? ¿A buscar marido? Se fue a predicar. La primera evangelista allí en el Nuevo Testamento. La mujer fue la primera evangelista. Amén. Ahora dice que se fue, y mire lo que dice el versículo 39 para terminar con la samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué dice? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y nosotros como nos enojamos cuando la palabra nos dice todo lo que hemos hecho, ¿verdad? En vez de ponernos contentos, porque esa mujer se alegró que le dijeron la verdad. Sí, y no dijo: le contaron a Jesús. Él lo sabe todo, hermano. Él lo ve todo. Entonces ella estaba contento, y la gente creyó en Jesús. ¿Por qué? Por el testimonio porque la conocían. Sí. A mí muchos me miraban. Tenía un amigo, y siempre que me miraban se alegraba y decía: qué feliz me siento porque yo te conocía como era. Bueno, un perdido, borracho, echado a la desgracia completamente. Y yo por eso le doy gracias a Dios, porque lo vil del mundo escogió Dios. Y volvernos atrás, hermanos, qué ingratos seríamos si Dios nos dio el privilegio de sentarnos en silla de honra y ahora volver al lodo, a revolcarnos allá en el fango. Seríamos, con la palabra así, desgraciados. Sí. Porque ¿qué nos falta aquí, hermano? Tal vez no tenemos comida, tal vez no tenemos riqueza. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre que tenga todas las riquezas del mundo, que gane el mundo entero, que tenga todo el poder, pero el día que muera se vaya al infierno? ¿De qué le sirve? No le aprovecha de nada. Es mejor ser pobre, pero irnos con Cristo. Es mejor no tener nada, pero llegar a la gloria eterna. Aleluya. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, en el segundo libro de los Reyes encontramos, y a mí me llamó la atención también, y quiero que vayamos allí para que usted lo vea, capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Encontramos a un hombre, hermano, que se encontró con Dios, conoció el poder de Dios, y fue suficiente para él cambiar su vida entera. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 18, vamos a leer ahí. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ya conocen la historia ustedes, pero quiero que veamos lo que hizo este hombre, o lo que pasó después de que se encontró con el milagro. Versículo 15 de capítulo 5 dice: y volvió al varón de Dios, después de haberse sumergido, dice la palabra, y salió limpio, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, aquí viene la conversión de este hombre después de haber conocido a Dios: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. ¿Conoció a Dios este hombre o no lo conoció? Él dijo: ya no sacrificaré a otros dioses, ahora sé y conozco al verdadero Dios. ¿Cuántos conocen al verdadero Dios? Sacrifique alabanza a Él en esta hora. Dele gloria, dele alabanza.
Mira lo que sigue diciendo. Gloria al Señor. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, donde para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Este hombre, hermano, estaba bajo una orden. Él se debía respeto a un rey, el cual iba y tenía un templo donde él iba a adorar a sus imágenes. Y este hombre dijo: Dios me perdone, porque yo no lo voy a hacer de corazón, sino que voy a acompañar al rey nada más. Pero este hombre, hermano, recibió su milagro y entendió que hay un Dios que es verdadero. Un Dios, hermano, que no lo necesitamos andar cargando. Solamente Él, necesitamos abrir el corazón y Él va a morar en nosotros. Si le abrimos nuestra vida, Él va a hacer la obra, nos va a transformar nuestra mente, todo nuestro ser, y vamos a vivir diferentes. Ya no vamos a hacer lo mismo. Amén. Hay un hombre en la palabra donde yo me basé, donde Dios me ilustró para este mensaje, se llama Pedro. Y Pedro, hermanos, vivió y conoció al Maestro. Pero Pedro vivía una vida como muchos cristianos hoy en día la viven. Pedro negó a Jesús, y no fue hasta el día del Pentecostés. Para Pedro, haber conocido a Jesús no fue el punto medio para cambiar. Para Pedro, el punto de llegada para cambiar fue el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro andaba detrás de Jesús. Pedro seguía al Maestro, veía los milagros que Jesús hacía, pero Pedro no había cambiado su vida. Pedro vivía al lado de Jesús y lo buscaba y lo seguía, pero no había transformado su mente. Él vivía de la misma manera, como muchos hoy en día viven. Y él tenía miedo, a pesar de que miraba a Jesús. En el capítulo 26, versículos 69 a 75, dice la palabra que Jesús había sido llevado a donde los sacerdotes, y Pedro lo seguía de lejos. ¿Cómo lo sigue usted? ¿Cómo lo está siguiendo usted? ¿De lejos o está de cerca? Entonces dice que Pedro no llegó donde estaba Jesús, se quedó afuera y hicieron una fogata, y ahí se quedó, y dice que vino una mujer y le dijo: oye, ¿tú te pareces a esos cristianos? ¿Tú te pareces? ¿Tú hablas como ellos? Yo te vi con ellos, ahí andabas tú. ¿Y qué dijo Pedro? No, te equivocas, yo no lo conozco. Y Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque aún no había recibido aquello que se llama Espíritu Santo. Y nosotros sin el Espíritu Santo vamos a negar al Maestro. Cuando usted decide volver atrás, es porque se quedó sin Espíritu Santo. Cuando usted se queda sin presencia de Dios, usted está a la merced del enemigo. Por eso debemos buscar su presencia, no vaciarnos de su Espíritu, sino llenarnos cada día, sino vivir cada día para Él. Aleluya. Pedro inmediatamente desde el día del Pentecostés, la gente empieza a decir: estos están borrachos. Y Pedro, lleno de valor, dijo: ustedes están equivocados. Estos no están borrachos como ustedes piensan, están llenos del Espíritu. Luego después Pedro sana a un hombre, lo llevan ante los líderes, y los líderes lo amenazan y le dicen: no prediquen más en ese nombre. Les estamos diciendo: no lo hagan. Y Pedro dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Vivimos una vida diferente, cambiamos nuestra forma de pensar. Ya no hay temor, ya no hay miedo. Pero sin el Espíritu Santo, sin Dios, hermano, escuchamos un ruidito, el esposo está roncando y ya un terremoto y tiembla. Amén. Se cayó cualquier cosa en la cocina y hasta el techo fue a agarrarse. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Vamos por el camino en lo oscuro y sentimos que ahí va el mico detrás de nosotros. Ahí va el coco y nos va a aruñar. Porque no estamos confiados en que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya.
Dios. ¿Qué hace la oveja? La oveja cuando anda en el campo y anda comiendo, la oveja todo el tiempo anda agachada con la cabeza buscando alimento. Entonces viene y anda allí, y cuando oye un ruido, no ve para dónde está el ruido. La oveja inmediatamente sabe dónde está el pastor y mira para dónde está el pastor. Si el pastor está tranquilo, la oveja sigue comiendo. Oye otro ruido y mira al pastor. Y si el pastor empieza a preocuparse, la oveja se altera, porque ya vio que el pastor ha escuchado algo. Muchas veces nosotros estamos allí, hermano, y Dios está tranquilo allí protegiéndonos, y nosotros con un gran miedo. Ay, que se nos va y esto. Y nosotros mismos nos quitamos la vida. Muchas veces se lo he dicho a mi esposa, mi amor, no se preocupe, hombre. ¿Y qué va a arreglar con preocuparse? Hermano, se me pone flaca porque no come. Imagínate, y a mí me hace efecto todo. Gloria a Dios, ese es el problema. Amén. Pero no arreglamos nada con preocuparnos. Y una familia en un bote, tenían un yate en el mar. Iban navegando mar adentro. De presto una tempestad empieza a azotar el bote donde iban. El esposo iba guiando el barco, la esposa estaba con él, la hija mayor estaba allí, y el esposo dice: ve abajo a los camarotes, está el niño menor abajo. Aquella mujer llega y le dice: hijo, levántate, levántate, vámonos. Y dice: mamá, ¿qué pasa? Levántate porque hay una tempestad y el barco se está moviendo mucho. Y el niño, entre dormido y despierto, le pregunta: mamá, ¿y quién está guiando el barco? Le dice: tu padre. Ah, pues no te preocupes, mamá, todo va a estar bien. ¿Quién está guiando su barco, mi hermano? Si Dios está guiando su barco, usted no tiene de qué preocuparse. No tiene que haber temor, no tiene que haber nada que nos aparte de Dios. Él está guiando nuestra vida y Él sabe cómo hacer las cosas. Solo tenemos que mantenernos allí, no dudar de Él, porque el que duda, ese pierde. Pedro estaba allí en esa condición, tenía miedo, pero cuando fue lleno del Espíritu, su vida cambió. A Pedro y a los discípulos le trajeron un endemoniado y estaban ahí peleando y no lo pudieron liberar. Jesús llegó y le dijeron: ¿qué pasa aquí? Trajimos mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran, le sacaran el demonio, y no pudieron. Y Pedro y los discípulos no pudieron. Pero luego vemos a Pedro después de Pentecostés, barcas rumbo a la hermosa, a la iglesia a orar, y hay un paralítico allí frente a la iglesia. Y lo ve y le dice: no tengo nada que darte. Lo que yo te pueda dar económicamente se te va a acabar. Si te doy $100 te lo vas a gastar rápido, pero tengo algo más importante que darte, y eso te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre fue sano y pudo incorporarse. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios a nuestro lado, cuando tenemos al Espíritu Santo, no hay nada que nos detenga. Aleluya. ¿Cómo está usted ahora? ¿Está viviendo antes del poder o después del poder? ¿Cómo está viviendo? ¿Ha decaído su vida espiritual? Levántese. En el Señor no hay escasez. En el Señor hay abundancia de gracia. En el Señor hay abundancia de poder. Solo necesitamos pedírselo y buscarlo, y lo hallaremos. Aleluya. Hoy en día, para el hombre, antes de Cristo no había esperanza. Antes de la cruz el hombre estaba perdido. El apóstol dice: porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pues habíamos pecado. Pero un día Cristo fue levantado en un madero. Jesús, el Hijo de Dios, el que no había pecado, el que no había hecho nada malo, Él por nosotros se hizo maldición y fue alzado en un madero y fue crucificado. Lo laceraron, lo golpearon, cosas que teníamos que sufrir nosotros. Y Él no tenía que pagar ese precio. Pero Él sabía que antes de la cruz no había esperanza para el ser humano. Pero después del sacrificio de Jesús, después de que Él resucitó y su muerte nos compró la vida, ahora tenemos esperanza. Y por eso es que usted y yo estamos aquí, porque hemos entendido que en Él hay vida, y vida en abundancia. No hay otro camino, no hay otra esperanza para el ser humano.
Esa sangre que tiene poder para limpiar nuestros pecados. Aunque sean rojos como sean, su sangre nos puede limpiar. Porque en Él hay esperanza. Después del sacrificio de Jesús, ahora tenemos entrada libre, acceso directo al Maestro. No necesitamos nada más para venir a Jesús. Solo aceptarlo en nuestro corazón. Póngase de pie en esta hora, denle gloria a Él. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Antes de ti no había esperanza, papá. Antes de ti no había esperanza. Tú abriste el camino, Señor. Tú abriste la entrada. Tú eres la puerta y la llave para entrar al reino de los cielos. Jesús es la salvación del alma. En Jesús está la salvación de nuestra vida. No te apartes de Él. Hombre, mi Rey, mi Dios. No seas ingrato, no lo dejes. Si no lo has aceptado, acéptalo. Él murió por ti en aquella cruz. Bendito tu nombre, Señor. Ábrele tu corazón a Él. Él está aquí para salvar. Bendito su nombre. Él está aquí para perdonar tus pecados. Gloria a su nombre, Señor Jesús. Aleluya. Padre Santo, alabado sea su nombre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos, hermano, empieza a adorar al Señor. Empieza a adorar al Señor. Te adoramos. Si hay alguien en esta hora que quisiera dar su vida al Señor, si hay alguien aquí que dice: yo necesito ese cambio, yo necesito a Jesús en mi vida, Él es la respuesta. En Él está la vida. En Él está la salvación, no hay otro camino. El hombre ha intentado llegar a Jesús de muchas maneras, pero todas esas formas no valen. Fue Jesús quien abrió el camino. Fue Jesús el que entregó su vida por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque está una vida delante de Dios. Hay alguien más en esta hora que quiera venir al Señor. Si usted siente que ha pecado delante de Dios, no tenga temor. Él es perdonador, Él nos ama. Él quiere perdonarnos y restaurar nuestra vida. Venga a los pies del Maestro, no sea cobarde. Jesús no tuvo miedo a llegar a la cruz. Jesús no tuvo miedo a entregar su vida. Él lo hizo por amor a nosotros. Oh, aleluya. Y me has dado salvación de tu amor y de mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte hoy mi canción. Me has tomado
Obra, Señor, en su vida. Padre, yo lo pongo en tus manos. Haga una obra, Señor. Mira a su hija, Dios. Fruto de su matrimonio. Bendice tu hogar y la mano poderosa. Haga la obra. Gloria a Dios. Aleluya. Dale gracias. mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Qué le parece si ora por el que está a su lado? Dígale, bendícelo, Padre. Ore por su hermano, su hermana que está ahí. Ponga sus manos sobre él y adórele. Dígale, Padre, bendice a mi hermano. Bendícenos, Señor. Aquí estamos en esta hora. Somos tu pueblo, aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en unidad. Ayúdanos a vivir, Padre, un después, Señor amado, a vivir